Bienvenidos a Cátedras de Macroeconomía y Banca Central. Soy Celina Gaitán del Departamento de Programación e Inflación del Banco de la República y en esta sesión estaremos hablando de índices de precios, en particular de dos muy importantes para el análisis económico, el índice de precios al consumidor y el deflactor del PIB. Como vimos en una sesión anterior, la evolución de una variable económica en valores corrientes, como por ejemplo el valor de la producción de un país, es un efecto combinado de los cambios que experimentan los precios y las cantidades reales de dicha variable. No obstante, cuando se trabaja con agregados, como es el caso de las variables macroeconómicas, no es posible separar los precios absolutos de las cantidades absolutas. Aunque uno puede imaginarse este ejercicio con productos individuales, como puede ser el precio de la papa y el volumen de su producción, la situación se complica cuando se intenta sumar diferentes cantidades y diferentes precios para obtener el precio y la cantidad de un agregado, como por ejemplo una canasta de bienes y servicios en una economía. No obstante, sí es posible descomponer sus variaciones de valor en cambios de precios y cambios de cantidades. Para poder hacer esta descomposición, hacemos uso de los números índices. Un número índice es un instrumento estadístico que permite hacer un seguimiento sencillo a cualquier variable superando el problema de agregación. En particular, los índices ponderados de precios se construyen como un promedio ponderado de los precios de los productos individuales, donde las ponderaciones son, por ejemplo, las cantidades de los productos determinados en un año determinado. Las características importantes en la construcción de un índice son su cobertura, periodo base, sistema de ponderación y el método promedio de las observaciones. En general hay dos maneras de construir índices de precios ponderados dependiendo de la forma como se establecen sus ponderaciones. Existen los índices de ponderaciones fijas, ya que utilizan las mismas ponderaciones del año base para cualquier año corriente, lo que se conoce como el método de las pairs. También existen los índices de ponderaciones variables, que utilizan las ponderaciones del periodo corriente aun cuando el índice se refiera al año de la base. Algunos índices ponderados pueden construirse con una combinación de ponderaciones fijas y flexibles. En esta categoría de índices ponderados de precios encontramos al índice de precios del consumidor, o IPC, que mide la evolución del costo promedio de una canasta representativa del consumo final de los hogares expresado en relación con un año base. El dato del IPC en Colombia lo calcula directamente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Ahora bien, los bienes y servicios que se incluyen en la canasta del IPC se obtienen a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de Hogares que realiza el DANE cada 10 años, lo cual no solo define los bienes y servicios representativos en el consumo final de los hogares, sino la ponderación que dichos bienes y servicios tienen dentro de la canasta de consumo, lo que constituye una actualización del índice y generalmente viene acompañada de un cambio de base. En el cálculo actual del IPC se usa la nomenclatura basada en el estándar internacional de la clasificación de consumo individual por finalidad, con base en la cual el IPC se conforma actualmente de 12 divisiones de gasto, 42 grupos, 84 clases y 188 subclases, que agrupan los 443 bienes y servicios que conforman la canasta de consumo. La medición del IPC también incorpora una clasificación por ingreso, la cual permite medir la evolución de los precios para los grupos poblacionales definidos como pobres, vulnerables, clase media e ingresos altos, de acuerdo con un nivel de ingreso preestablecido. Conviene aclarar que el IPC tiene dos niveles de agregación, el nivel fijo y el nivel flexible. Así, el IPC se define como un índice de canasta fijo, tipo las pairs, encadenado a partir del primer nivel agregativo fijo que corresponde a la subclase. El nivel flexible corresponde a la estructura que permite agregar las variaciones de precio recolectadas en cada artículo incluido en la canasta de seguimiento para cada fuente visitada, hasta llegar a las variaciones promedio por subclase antes de encadenar el índice. En términos generales, el IPC es un índice de canasta fija que tiene un componente flexible al nivel de bienes y servicios. Para el cálculo del IPC, cada mes el DANE registra el precio de más de 400 artículos. Para esto visita diferentes canales de distribución en 38 ciudades del país, donde los colombianos adquieren bienes o servicios. La muestra de establecimientos para el seguimiento de los precios de la canasta incluye más de 50.000 fuentes de información que incluyen una amplia variedad de establecimientos de venta de bienes y servicios. Una vez se registran los cambios de precios, estos cambios se trasladan al índice respectivo para cada artículo en la canasta de bienes y servicios,
y es agregado por grupo de gasto de acuerdo a su ponderación. Finalmente, el índice de cada grupo de gasto se pondera para calcular el IPC del mes respectivo. Con esta información es posible entonces calcular la variación de precios promedio de la canasta de bienes y servicios relevante para Colombia entre un periodo de tiempo y otro, lo que se conoce como inflación. Veamos ahora otro índice de precios muy relevante para el análisis económico, como lo es el deflactor del PIB. En términos generales, un deflactor es un índice de precios, simple o compuesto, que permite desagregar las series en sus dos componentes de precios y cantidades. El proceso de convertir a precios constantes una serie que se encuentra inicialmente en valores corrientes lo llamamos deflactación. En el caso particular del deflactor del PIB, este puede entenderse, al igual que el IPC, como un indicador que permite analizar la variación generalizada de los precios, pero en este caso considerando todos los precios de los bienes y servicios finales producidos en una economía. Como vimos en una sesión anterior, el PIB se puede calcular de dos formas, el PIB real y el PIB nominal. Para calcular el deflactor del PIB, dividimos entonces el PIB nominal o a precios corrientes entre el PIB real o a precios constantes. Lo que obtenemos como resultado es el incremento de precios de la canasta de bienes y servicios finales producidos en la economía. El deflactor del PIB nos sirve entonces para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios. Ahora, si bien el deflactor del PIB y el IPC son índices de precios agregados de la economía y permiten tener una idea del cambio generalizado de los precios, no son exactamente lo mismo. De hecho, ya vimos que la medida utilizada para el cálculo de la inflación es el IPC y no el deflactor del PIB. Las principales diferencias entre estos dos conceptos radican en tres cosas. Primero, la composición de las canastas. El deflactor del PIB está compuesto por bienes que se producen localmente. El IPC, por su parte, está compuesto por bienes que, si bien se consumen localmente, no necesariamente son producidos dentro de las fronteras del país. Segundo, por el tipo de ponderaciones. El deflactor del PIB usa ponderaciones variables, donde el peso de un bien corresponde a su participación en cantidades en la producción de un periodo determinado. Por su parte, el IPC, aunque tiene un componente flexible, usa principalmente ponderaciones fijas para la agregación del índice. Por último, es importante señalar la diferencia entre estos dos índices en cuanto a lo que suponen en términos de la sustitución de bienes en el consumo y su importancia en el efecto de la estimación del aumento del costo de vida en una economía. Por un lado, el deflactor del PIB puede subestimar el aumento del costo de vida al suponer, por sus ponderaciones variables, que el consumo de un bien puede sustituirse fácilmente cuando su precio sube, sin ningún costo en la utilidad del consumidor. Por el contrario, en el IPC se supone que esta sustitución no se daría, dado que el índice se construye a partir de una base fija de participación de los productos en el gasto de los hogares, lo que genera una posible sobreestimación del aumento del costo de vida. No obstante, la inclusión de un nivel flexible en la estructura de subclases del IPC actual colombiano permite corregir en algo dicho fenómeno. En síntesis, ambos índices son indicadores de variaciones generalizadas de precios, pero con características que determinan un enfoque diferente en cada caso, con lo cual su utilidad en economía también es diferente. Como podemos ver en la gráfica, la evolución de los dos índices es similar en el tiempo, pero con algunas diferencias en la magnitud de los cambios que registran. En sesiones posteriores hablaremos más en detalle sobre el fenómeno de la inflación, sus causas y costos sociales, así como la importancia para la política monetaria. Gracias por acompañarnos en Cátedras de Macroeconomía y Banca Central. En el próximo video hablaremos del sistema monetario.